Esto es Energía sobre Ruedas, el podcast donde el futuro ya está en movimiento. Hablamos de tecnología, tendencias y marcas que están transformando la manera de movernos. Un espacio para descubrir cómo la movilidad eléctrica impulsa un nuevo estilo de vida, más consciente, más eficiente y conectado con lo que viene. Todo cobra vida dentro de la experiencia Rueda Eléctrica Fest, donde la energía se siente, se conecta y se transforma. Energía sobre Ruedas, un podcast de Rueda Eléctrica Fest. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarnos, que nos estemos encontrando acá en este podcast que originamos desde Unicentro, a través de Spotify, a través de YouTube, a través de Instagram, en donde vamos a tener la oportunidad de tener unos invitados fantásticos, profundos conocedores de esta nueva tecnología que impulsa al mundo, tecnologías limpias para la movilidad de Bogotá, de Colombia y del mundo. En este podcast que se origina dentro de un gran evento que arrancó hoy y va hasta el próximo domingo, que es Rueda Eléctrica Fest y puntualmente Energía en Movimiento. Tenemos mucho que aprender de la nueva cultura y la nueva tecnología de la movilidad. Cómo llega la electricidad a permitirnos ser mucho más eficientes en todo aspecto para nuestros desplazamientos del día a día, bien sea para trabajo, bien sea para placer, para toda la logística diaria que tiene que enfrentar cada persona en su día a día en este mundo que se transforma a una velocidad impresionante, y especialmente acudir a especialistas para tratar de aclarar mitos y muchas leyendas que hay con relación a todo este tema de la movilidad eléctrica. Como les dije hace un par de segundos, invitados muy especiales para este podcast. De la Fundación Despacio, y comentábamos entre risas hace poco que es un contrasentido maravilloso que tengo que enfrentar para venir a hablar de movilidad, y justo tengo a Lina Marcela López, directora ejecutiva de esta fundación. Hola Lina, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Ricardo, ¿cómo estás? Gracias por la invitación y por esa antesala tan chévere al podcast de ir a la velocidad adecuada. Finalmente esa es la movilidad, poder llegar bien, y para eso hay que ir despacio. Sabes que en términos de velocidad y cuando hablamos de automovilismo deportivo, yo siempre digo, cada persona tiene su virtud de velocidad y es algo genético que está ahí. Esencialmente tú te mueves en la velocidad en la que te sientas segura. De acuerdo, y finalmente eso tiene implicación también en las ciudades. Si voy muy rápido, si voy deprisa, posiblemente voy a estar inmerso en un siniestro vial o no va a poder reaccionar. Si planifico mi viaje con confianza, sabiendo que igual para desplazarme hay que invertir tiempo, es mucho más seguro que yo llegue a mi destino de forma directa. Lina, como que a veces nosotros no tenemos conciencia de que un accidente no es una cosa individual, cuando se toman malas decisiones, cuando se mueve uno sin responsabilidad en las vías, genera un accidente en donde dicen, no, me vi involucrado en un accidente. No, es un entorno muy grande que tiene una cantidad de efectos tremendos. De acuerdo, la seguridad vial, pues que creo que todos hablamos mucho de esto, parte de un principio de lo colectivo, pero claro, en el día a día, en ese afán de uno querer llegar a algún lugar, a la universidad, al trabajo, donde quiera ir, el afán prima y se nos olvida que nuestra actuación puede tener un impacto en los demás. Entonces, creo que es una reflexión de sí, de sociedad, y ser un poco más colectivos y de entender que mis comportamientos tienen una consecuencia en el otro. Así como la felicidad es una decisión personal, la seguridad también, ¿no es cierto? De acuerdo, Ricardo. Qué sí. maravilloso. Está buena esa reflexión. No quiero que vayamos despacio. A la velocidad adecuada. Bienvenida a este podcast. Muchas gracias. Qué bueno tener al señor presidente de Azoparte, don Carlos Andrés Pineda. Hola Carlos Andrés, qué gusto verte, ¿cómo estás? Ricardo, muchas gracias por esta invitación, con un panel de lujo, con Lina Marcela, con Juan Gabriel, y por supuesto pues a los organizadores de RFES, de Energía sobre Ruedas, pues muy reconocido de que pues nos inviten a hablar de todo esto de la nueva movilidad, de la seguridad, de todo lo que tiene que ver pues con la movilidad urbana, la movilidad de las personas, la movilidad en las ciudades. Muchas gracias, Ricardo. Carlos Andrés, hablas con un optimismo fantástico, representas un gremio que no ha tenido una historia, digamos que suave en la comercialización, enfrentando tantos fenómenos a los que desgraciadamente este sector, la industria de los
repuestos, las autopartes y todas las cosas, se ha visto enfrentado, ¿no? Ricardo, 50 años cumplió Azopartes el año inmediatamente anterior y es una historia larga, tú lo has dicho. Por supuesto, la industria automotriz y sobre todo en el tema de la postventa tiene muchas amenazas, lastimosamente muchos delitos asociados al contrabando, a la falsificación marcaria, al hurto de vehículos, de motocicletas, de partes y piezas, delitos que finalmente tienen que ver contra el patrimonio de las personas. Claro. En Colombia, quien compra un automóvil hoy, quien compra una motocicleta, una bicicleta eléctrica, pues está invirtiendo su patrimonio y es una parte muy importante de ese patrimonio. Y pues lastimosamente tenemos bandas organizadas, personas que se asocian alrededor pues de hurtar los vehículos, las motocicletas, las bicicletas, y lastimosamente eso puede ocasionar la pérdida de muchas vidas humanas. Delitos que definitivamente pues atacan la industria, las empresas, los pequeños empresarios. Recordemos que finalmente Colombia no es diferente al mundo, el 98% son pequeños, micros, medianos empresarios. Sí, señor. Y esos pequeños empresarios terminan siendo los grandes aportantes tributarios a la economía del país. Entonces, ¿cómo aprendemos a jugar limpio? Ricardo, y los grandes generadores de empleo en el país de acuerdo. son ese 98% de, bueno, insisto, micro, pequeñas, medianas empresas, según los datos de Confecámaras, no es pues que nosotros los imitemos, que no es nada diferente además en el mundo. Esa es la realidad del tejido empresarial en el mundo, pues son los grandes aportantes del empleo, los grandes aportantes de los impuestos, de la generación económica. Este sector genera más de 21 billones de pesos de comercialización en la economía y generamos el 75% de empleo formal y legal, especialmente para jóvenes y especialmente para mujeres. Esos sectores que tienen grandes necesidades de tener un empleo estable, un empleo formal, un empleo bien remunerado, todo el tema de la movilidad, toda la estructura de la postventa de los vehículos, las motocicletas, las bicicletas, es un gran aportante a ese crecimiento económico del país. Me encanta ese concepto porque tengo que ir uniendo algunas conclusiones. Lina, con despacho, vamos a movernos en una velocidad segura. Compromiso y una decisión diaria debe ser la seguridad. Por otro lado, la conciencia de Azoparte. Hey, si estás comprando un repuesto que no es original, si estás dentro de una línea que no es oficial de comercialización, los mal llamados repuestos usados, que muchas veces vienen en su mayoría de las veces vienen de carros robados y carros deshuesados y todo eso. ¿A qué le estás jugando? A involucrarte en un accidente, a acabar con tu vida, a generar una tragedia, ¿no? Y fuera de eso, Ricardo, de todo lo que mencionas, posiblemente a estar manchando tu sangre, tus manos con sangre de un colombiano que pudo haber perdido la vida en un hurto a mano armada o en un hurto con un arma cortopunzante. Ese es el gran dilema que, por supuesto, las leyes y el mundo va avanzando hacia la economía verde, hacia reciclar, hacia poder reutilizar. Aquí tenemos justo a CESBI, que tiene muchos programas asociados al tema. Problema que en Colombia tenemos pues unos delitos asociados que no hemos podido saber manejar, que no hemos podido controlar, que las autoridades no han podido entender cómo acabar con esas bandas criminales asociadas al hurto de partes, piezas, vehículos y motocicletas. Mencionaste CESBI, significa Centro de Experimentación de Seguridad Vial. ¿Lo dije bien, Juan Gabriel Quiroga? Juan Gabriel. Hola Ricardo, un gusto estar el día de hoy con ustedes, compartiendo con Carlos, Lina. Muchas gracias por la invitación a Rueda Eléctrica Fest. Sí, evidentemente Centro de Experimentación y Seguridad Vial, es lo que traduce CESBI Colombia. Reconozco también una cosa, Quiroga, nunca te lo había dicho, Juan Gabriel, de ahí no paso. Por eso Juan Gabriel, el apellido Juan Gabriel es Quiroga. Quiroga, sí, señor. Bueno, además tengo que hacer una introducción superlativa, porque CESBI y Fasecolda impulsan todos los años, desde hace 15 años. 12 años. 12 años, los premios VIA, en donde se califican las mejores marcas por diferentes segmentos, rangos de precios en equipamiento de seguridad y en costo de reparación. Esto ha ayudado, digo, de corazón, que CESBI y Fasecolda han impulsado una cultura de compromiso
de seguridad puesta en el portafolio y vitrinas de los vehículos que salen a rodar en las calles. Yo creo que gracias a CESBI Fasecolda, gracias a los premios VIA, hoy podemos decir que tenemos una comercialización de carros mucho mejor preparados y mucho mejor equipados para todos los requerimientos de seguridad en la movilidad diaria. Así es, Ricardo. Pues básicamente lo que buscamos con Premios VIA es eso, tener carros más seguros, tener vehículos con mejores costos de reparación y todo el contexto de servicio postventa que también viene ligado a todo lo que tiene que ver con procesos de reparación tras un siniestro. Hay gente, Carlos Andrés, si me permite, hay gente que sufre mucho en la vida y que no logra conseguir un trabajo ideal como que tiene Juan Gabriel. ¿Qué tal que uno tenga un trabajo que le digan, mira, te mando este carro, estréllalo, mira, te manda, estréllalo también, te mando este, rómpelo? Ese es el trabajo ideal. Por Dios. Ese es el trabajo ideal. Por Dios. Los primeros fueron duros, ya uno se acostumbra. Oye, ¿qué tal eso? ¿Cómo juega emocionalmente eso? No, Lina, muy raro. cuando el trabajo para uno no es trabajo. Sí, Exacto. total. Pero sí, la palabra experimentar me parece genial y creo que en movilidad debemos hacer más eso. Pues en CESBI está muy enfocado en los vehículos, pero sí, o sea, al final experimentar es aprender de algo y mostrarlo. Entonces sí, ese trabajo bien interesante. Bueno, Así es. desde cada una de las perspectivas de ustedes, arranco contigo, Lina, ¿cómo ven este fenómeno de la transición hacia una movilidad cada vez más electrificada? Impresionante. O sea, la movilidad eléctrica en estos momentos es la que se lleva los micrófonos y la que tiene toda la atención. Y creo que es bueno, aprovechando la oportunidad de este podcast, como pensando, bueno, ¿y qué es lo clave ahí? Y por lo menos desde el mundo en el que yo trabajo, que es desde una fundación, siempre hablamos de algo, y es cuando se haga cualquier cosa en movilidad, los ciudadanos deberíamos tener claro 3 palabras. ¿Cuáles? Evitar, Evitar, cambiar cambiar. o mejorar. Ajá. ¿Qué es evitar? Evitar es tratar de hacer los viajes, tratar de no hacer viajes que sean innecesarios. Exacto. Si, por ejemplo, usted puede comprar las arepas, bueno, estoy en Bogotá, no arepas, el pan, a la cuadra de su casa, pues evite hacer un viaje en carro, camine, que posiblemente es más eficiente que usted camine a comprar el pan de bono, o que evite el viaje si puede hacer teletrabajo. Porque eso es menos desplazamientos, menos emisiones y es una persona que pudo haber sido más eficiente en el día. Entonces evitar es no hacer viajes innecesarios. Cambiar es, si usted va a un punto de la ciudad donde de pronto es más eficiente ir caminando en bicicleta o en transporte público, cambie de modo. Si usted todos los días se mueve en carro o se mueve en una moto, ese diga como yo quiero hacer hoy algo diferente, porque a la final el cambiar es el hábito. Cambie de modo de transporte si sea un día a la semana y eso va a tener un impacto en su vida y en la ciudad. Y el mejorar, que es donde está toda la agenda de la movilidad eléctrica, es si usted definitivamente se mueve en un carro y una moto y no puede cambiar de vehículo motorizado, por lo menos mejore la tecnología y haga una transición a la movilidad eléctrica para que baje emisiones. En el cambiar está también lo eléctrico, porque pues si alguien antes viaja en un carro a combustión y luego se monta en una scooter o en un vehículo de 2 y 3 ruedas eléctrico, pues cambió de hábito, pero también redujo emisiones de CO2. Entonces, evitar, cambiar y mejorar es la clave de la movilidad. Carlos Andrés, y desde Asopartes, ¿cómo están viendo este tema de la transición hacia una movilidad cada vez más electrificada? Ricardo, coincido con nuestros compañeros de panel, realmente el tema de la movilidad eléctrica, primero fue, por decirlo de alguna forma, un problema inventado. En Europa decidieron que al año 2035 no iba a haber otro medio, digámoslo así, de energizar los vehículos que era eléctrico. Motores a combustión ya Motores no iban a combustión cero. Ajá. No hay el mejor ejemplo de, por decirlo de alguna forma, una torpeza de un funcionario público y de un ecosistema alrededor del cuidado del medio ambiente. Hoy los mismos países europeos, la misma Comisión Europea, todo el tema de movilidad se han dado cuenta de ese error y han buscado en cierta medida reversar esa medida. Han acabado empleos, han acabado un ecosistema industrial absolutamente exitoso. No me cabe la menor duda que hacia allá vamos a llegar y es un tema natural. Acordémonos que los primeros vehículos eran eléctricos. Claro. O sea, arrancamos por ahí. El problema no es
la electrificación, el problema es los costos asociados al tema, y hoy cuando crearon un problema artificialmente, pues se han encontrado que otras potencias del mundo como los chinos encontraron una forma de hacerlo más eficiente, más barato, de mayor calidad, de mayor alcance, y todo el ecosistema de la electrificación de vehículos, de motocicletas, de bicicletas va hacia allá. Se han encontrado entonces que ese problema que crearon, pues ahora se les ha devuelto. Ahora el punto, indudablemente la humanidad debe poder escoger. La defensa gremial y nuestro gremio en particular está de acuerdo en que el ciudadano, la persona autónomamente puede tener la posibilidad de escoger. Ajá. Si quiere moverse despacio o rápido, si quiere un vehículo eléctrico, a gasolina, a diésel, a gas, a hidrógeno, debe ser el ciudadano quien lo pueda escoger y no obligado por funcionarios públicos que no deberían tener la capacidad de escoger por el ciudadano. Hacia allá vamos, sí, hacia allá vamos. Y mira que... Sí, termina. No, y simplemente, y tendrá que haber las posibilidades, y el Estado está para ofrecerle todas las garantías a quien quiera moverse despacio o rápido, a quien quiera comprar el vehículo eléctrico o quien quiera comprar el vehículo a gasolina, a quien quiera circular por una vía, circular por una ciclorruta, tomar el vehículo público. Debería ser el Estado quien tenga la posibilidad de escoger, de ofrecerle al ciudadano y que escoja de la mejor manera y de la mejor conveniencia para ese ciudadano, porque somos en Colombia ya más de 50 millones de ciudadanos y ni qué decir en el mundo. Entonces, pues obviamente nuestra posición es, la electrificación es un tema que no va a parar, es un tema que va a seguir, y desde la perspectiva de los gremios y en especial de Asopartes, ojalá el Estado pueda tener las mejores condiciones para que el ciudadano escoja, ojalá la mejor opción para él. Dos reflexiones que quedan sobre tu participación. Primero, la tecnología va más rápido que la administración pública, no solamente en Colombia, sino en muchos países del mundo. Total. Entonces es una realidad. Y la segunda, en vista de que estamos en transición, no cambio ya, sino transición, mira cómo han evolucionado y han sido mucho más eficientes motores térmicos que incluso hoy en día funcionan en grandes campeonatos, la Fórmula 1, con combustibles que permiten reducir, o sea, son sintéticos sostenibles que permiten reducciones por encima del 90% de partículas contaminantes en el motor. Entonces, abrir esa palestra de oferta en el mercado sin castigar, por ejemplo, la cadena de suministros, que también es bien alta en todo el tema de ensamble de los carros y todo esto, creo que sería una propuesta muy sensata para el hoy de la comercialización de Pues de Ricardo, vehículos. eso es lo que nos estamos encontrando. Todas esas formas de electrificación, obviamente los países asiáticos en especial, le dieron un jalonazo impresionante a los vehículos eléctricos, a las motos eléctricas, a las bicicletas eléctricas, a las patinetas eléctricas, que es todo lo que estamos hablando hoy, y es maravilloso, porque el ciudadano pueda escoger si cree que esa es su mejor opción, si su bolsillo le da para comprar ese producto, si le da para instalar el cargador en su urbanización o para tener su ecosistema, porque detrás de comprar una tecnología de estas viene una implementación. Entonces, si el ciudadano decide que esa es la mejor forma, maravilloso, y hacia allá iremos. Pero también esa inversión de los países asiáticos, y por qué no, Tesla, Estados Unidos, que es el fenómeno que estamos viendo en los últimos 2 meses aquí en Colombia, nos obligó a todo el tema y al resto de la industria a buscar mayores eficiencias, a invertir en mayor tecnología, a buscar motores de combustión más eficientes. Pues qué maravilla. Finalmente, de una u otra manera, llegamos a un cuidado del medio ambiente, porque si logramos motores térmicos más eficientes, pues indirectamente estamos logrando un objetivo de reducir todos esos índices de contaminación. A mí me encanta lo que está pasando, créame que me encanta, porque es abrir las posibilidades, es abrir el abanico, es ofrecerle al ciudadano, escoja lo que usted quiere y crea que puede ser mejor para usted, depende de su bolsillo. A propósito del fenómeno de Tesla, a hoy, con más de 4.000 unidades vendidas, el Model Y es el carro más vendido en el mercado colombiano. Así es. Un carro 100% eléctrico.
yo hice lo posible porque cuando Lina empezó a hablar de arepa y que no, que pan, y dije, a esta hora hablar de comida no, pero tengo que meterle otra cosa muy colombiana, chicharrón. Y más allá del chicharrón que tienen en CESBI, de empezar a experimentar la seguridad de impacto y todas esas cosas sobre acumuladores de energía eléctrica que vienen regularmente montados en una estructura metálica. Y esto es una ciencia muy grande y todo eso, pero desde CESBI, más allá de esos chicharrones en términos de seguridad, ¿cómo ven esa transición energética en la movilidad en el país? Bueno, esto es un reto para todo el sector, Ricardo, y evidentemente hay que entender los diferentes tipos de tecnologías que tenemos, diferentes tipos de electrificación que hay en el mercado. Hay niveles mínimos donde tenemos híbridos ligeros hasta llegar al híbrido completo y de allí pasar al vehículo 100% eléctrico, y también es entender esos retos que tenemos a nivel de infraestructura, a nivel de tecnologías, donde evidentemente necesitamos aprender de estas tecnologías para poder atenderlas sobre todo. Y que más que en un siniestro vial, que es un escenario donde debemos asumir algunos riesgos, sobre todo en temas de manipulación de alto voltaje, donde hay otras características que van a depender de técnicos certificados, donde vamos a tener que tener técnicos certificados para poder atender este tipo de tecnologías. Técnicos, herramientas, procedimientos. Herramientas, infraestructura, el taller reparador tiene que prepararse para atender este tipo de condiciones, Sí. Y que de allí nace una serie de particularidades que sí o sí, desde el campo, desde la colisión, desde atender un siniestro, desde seguridad vial, tenemos que empezar a aprender de todo esto para poder llegar a un feliz éxito de atender una tecnología de este tipo. Lina, desde la perspectiva de espacio, ¿cómo ven? ¿Creen que hay suficiente infraestructura? ¿Creen que Colombia puntualmente sí está lista para esta transición? Pues primero, a mí me encanta la palabra transición porque eso quiere decir, o bueno, yo lo entiendo así, un camino. O sea, el cambio no se logra de un día para otro, y estoy de acuerdo con Carlos, que pues en estos momentos lo que más tenemos es motores a gasolina, combustión, y claro, la movilidad eléctrica es hacia dónde vamos. Entonces, en ese camino de preparar al país y preparar la movilidad para que podamos movernos de una forma más responsable, claro, hace falta infraestructura. Entonces, por ejemplo, hace falta infraestructura de recarga. Incluso ahorita lo hablábamos con Carlos, las ciclorrutas, si vemos la red, están viendo el fenómeno del incremento de los vehículos de 2 y 3 ruedas, que mucha gente dice de las bicicletas eléctricas y que ya parecen una moto y que vienen con unas carcasas más pesadas, pero por ponerle pedales Hay unos dicen que son scooters que son bicicletas. motos. Entonces, si queremos que esos vehículos se muevan, porque no sé si han visto un fenómeno muy interesante, que el perfil de usuarios de esos vehículos son más que todo mujeres Sí. empleadas, del mismo perfil que estabas diciendo ahora, que son las beneficiarias del sector automotriz o de partes. Entonces, si queremos cuidar a esos usuarios que posiblemente decidieron dejar un vehículo que ocupa más espacio en casa por moverse en una scooter o en una bicicleta eléctrica, pues hay que proveerles mejor infraestructura. Entonces, yo creo que en esa transición hay que prepararnos en la oferta, pero también tener cuidado con algo. Porque claro, cuando vamos hacia una tendencia, nos centramos en unos temas, pero olvidamos otros. La movilidad eléctrica, de una a uno dice, listo, reduce emisiones de CO2, pero a la final siguen siendo vehículos que ocupan espacio. Sí. Entonces, también hay un debate bien interesante en el sector de movilidad, que igual es congestión, que no genera emisiones, pero sigue siendo congestión. No estoy diciendo que esté bien o que esté mal, Mira, pero ahí la reflexión es el hábito. Hay un tema del debate y metes el dedo en la llaga y me parece tan apasionante, porque es que no solamente es tecnológica la discusión, es Exacto. social la discusión. Exacto. Con todo respeto, yo no creo que las mujeres hayan decidido dejar su carro para irse en una bicicleta eléctrica, pero sí un muy alto porcentaje de mujeres que hicieron. El sistema de transporte Dejan masivo el acá transporte no público. es seguro. Exacto. No es seguro, Es por entonces ese me lado. lanzo a mi transporte individual Y ahí- busca esa alternativa, porque pues muchas Sí. en un viaje normal todos los días salen manoseadas, ultrajadas, todo lo que tú quieras. Y ahí tocas también a lo que iba, porque si nos centramos solo en las emisiones, se nos olvida el factor social. Por eso esa decisión de cambiar es importante, porque posiblemente en ese medio de transporte las personas se sienten más seguras o sienten que llegan de una mejor forma a su destino. Sus destinos. El Estado
las ciudades deberían facilitar esa infraestructura para que si deciden moverse en una motocicleta o en una scooter, lo puedan hacer también de forma segura. Es que no se trata de la competencia entre los modos, pero sí hay que partir de una cosa base, y es que igual tenemos restricción en las ciudades. Las ciudades ya están construidas, nosotros no tenemos ciudades expandidas como hay, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, la ciudad ya está construida y hay una restricción de espacio. Entonces, hay que definir ese espacio, cómo se utiliza. Si una persona decide cambiar su forma de moverse, pues hay que ofrecerle las garantías para que lo haga bien, y también cuidar algo que tú tratas, que es bastante importante, y es, si vemos las tendencias, la semana pasada salió los resultados de la encuesta de origen-destino de Medellín, Sí. 14 puntos porcentuales bajo el uso del transporte público. Si bien, claro, desde los gremios es positivo que suba el uso de los carros y las motos, porque estamos en un ecosistema, también como sociedad nos tiene que preocupar lo que significa que la gente se baje del transporte público, porque nos guste o no, porque todos, digamos, estamos parados en orillas diferentes, un bus es más eficiente que ir en un carro, así de sencillo, por espacio, por emisiones de CO2, por ruido, por contaminación. Pero claro, habrá la otra vertiente que diga, pero no es eficiente porque no me lleva rápido a mi trabajo o a mi destino. Entonces, como que se tocan muchas aristas, y la invitación, por lo menos desde Espacio, es, hay que tener, digamos, una visión holística de la movilidad. O sea, no solo es eléctrico reduce emisiones de CO2, no, hay una cantidad de variables que tenemos que tener cuidado, porque si no, la tendencia solo nos lleva a solucionar algo que nos puede generar otras externalidades de las cuales no somos conscientes. Esas externalidades regularmente son las que tienen que o confluyen hacia la verdad de lo que pasa en el día a día de las personas, en la movilidad y todo. Y las ciudades crecen, las ciudades se mueven, mueven permanentemente, y dentro de las ciudades se crean microciudades, es decir, sectores de las ciudades en donde puedes hacer una mejor movilidad, mucho más eficiente en tiempos, en espacio, y en donde en un solo sector de la ciudad está la respuesta a todo lo que tú necesitas: educación, comercio, entretenimiento, salud. Eso sería lo ideal, porque salud. es que, miren lo que tú decías, el tiempo, o sea, los tiempos de desplazamiento crecen en Bogotá, en Medellín. Hay niños y niñas que tienen que estar 2 horas metidos en un vehículo para poder llegar a su colegio. Entonces, sí, la movilidad es encantadora, por eso, porque confluye demasiadas cosas, y a la final nos toca a todos, porque en el día a día la mayoría nos movemos. Desde Asopartes, ¿cómo ven el tema de crecimiento de infraestructura en el país con relación a la movilidad eléctrica? Yo diría, en una palabra, lento. Despacio. Transición. Sí, justamente, justamente hoy veníamos, o en la mañana estábamos en el foro de semana de la revista Semana. Qué pena que haga aquí, pero era bien importante y bien interesante, porque hablaban de la movilidad pública, del crecimiento de la infraestructura. Voy a tratar de decirlo de la mejor manera. La secretaria de Movilidad de Bogotá hablaba de que prácticamente toda la ciudad está, palabras de ella, todos los días es como si hubiera una cirugía corazón abierto, porque toda la infraestructura de la ciudad estaba en obra. Claro. Entonces, pues la infraestructura estaba abierta, creo que era el símil que ella quería hacer, pues la infraestructura estaba abierta, y entonces había que trabajar en el día. Pues mi punto es, definitivamente en Colombia no estamos avanzando. Las necesidades de la ciudadanía, las necesidades de la movilidad no está avanzando a la misma velocidad de la construcción de infraestructura. En buena hora que la ciudad de Bogotá le apueste a la construcción del metro, de esas nuevas líneas, de las ciclorrutas y de todo lo demás. Pero llama la atención lo que dijo Lina. ¿Y por qué en Medellín, que es una ciudad que se ha caracterizado por tener un mejor sistema de transporte público, la encuesta de origen-destino da 14 puntos por debajo? Porque el ciudadano no percibe ese valor en ese transporte público, no es por otra razón, y ve más fácil, más práctico, más ágil montarse en una motocicleta o en su vehículo. No en vano, pues en estos últimos, yo diría ya prácticamente un año, porque pues 6 meses del año anterior y pues lo que llevamos de este año, ya vamos en mayo, la venta de vehículos nuevos viene creciendo a cifras de 2 dígitos y cercanas al 40%. No, la venta de motocicletas, 104%, o sea, en a marzo, 3 dígitos. En marzo fue la cifra más 104 alta de venta de en el vehículos. primer cuatrimestre. Y eléctricos Entonces, 200%. Entonces, venga, ¿qué explicación tiene eso? Vuelvo y digo,
realmente hay que entender que el ciudadano busca la mejor opción. Las personas cuando vivimos en sociedad buscamos la mejor opción posible, la mejor opción costo-beneficio, qué me vale, qué obtengo, qué tal. Claro que hay que construir infraestructura y más. Claro que hay que ofrecer soluciones de movilidad pública y más eficientes y más económicas si se quiere. Pero realmente, insisto, venga que todo ese ecosistema le ofrezca al ciudadano la posibilidad de elegir lo que mejor pretenda. Y no debemos parar. Yo creo que Colombia está atrasada en toda esa oferta de infraestructura. Ahora, dejo una, como dicen, lo dejo por ahí, me retiro lentamente. Tal vez las soluciones y la infraestructura que hemos montado es copiando modelos europeos y Latinoamérica es muy diferente a Europa. Las ciudades latinoamericanas no son como las ciudades europeas. Las ciudades europeas giran alrededor de un centro. Ajá. Las ciudades latinoamericanas no. No. Tratamos de imponer modelos y nuestros expertos van y estudian en las universidades europeas y vienen a implementar modelos que funcionan maravillosamente en Europa. Pero esos modelos funcionan en Latinoamérica. Lo dejo por ahí y me retiro lentamente. No te puedes retirar porque pones sobre la mesa. Comentario. Pero mira también que yo complemento esto, Lina y Juan Gabriel. Hay un fenómeno muy grande, porque por ejemplo en Bogotá hoy vemos las noticias, todo el tema de los encapuchados que vienen y forman unos problemas tremendos en las estaciones de Transmilenio y todas esas cosas, no hay seguridad y todo, entonces uno dice, listo, es natural que la gente decida abandonar el transporte público por ese y muchos otros factores y me voy a mi movilidad individual. Pero en Medellín está la cultura metro. En Medellín la gente ama su metro, ama su tranvía, ama su transporte público. Las mujeres van seguras ahí. Y se presenta esa decreción de participación en transporte público para irse al transporte individual. Sí, eso es, o sea, yo leí eso la semana pasada y yo dije, no, o sea, perdimos el parcial. Pues, y digo perdimos porque yo en algún momento estuve en el sector de movilidad en Medellín, pero digamos no desde la parte de toma de decisiones, sino más desde un grupo que promovía la movilidad activa y ahí nos conocimos con Carlos. Así como ahorita les enseñé 3 palabras, hay otras 2 en movilidad, que es el push and pull. En inglés, and pull. En inglés es como a little. Alejar Ajá. y atraer. Ajá. En Medellín somos muy buenos en implementar medidas que promueven el uso del transporte público, pero no hay otras medidas, que yo sé que ahí Carlos va a poner otra cosa en la mesa, restrictivas entre comillas, o que regulen el uso del transporte individual. Mientras las personas puedan parquear donde quieran, moverse por donde quieran, es muy difícil que alguien diga, yo me bajo de mi carro, de mi moto para montarme al transporte público. Entonces, para mí, además de lo que tú dijiste, que estoy de acuerdo, claro, pues uno hace la evaluación, pues si llego más rápido en una moto y en el bus me meto en un trancón, pues no, o sea, me voy en la moto y ese es el fenómeno y también tiene un impacto social, ¿cierto? Eso es como por un lado. Pero lo otro es que el gobierno o el Estado se dedica a la promoción, pero no a gestionar la demanda. Porque si bien todos los ciudadanos deberíamos ser libres de elegir en qué me quiero mover, tenemos que partir de que hay unas restricciones, insisto, hay una ciudad construida. Tengo unos deberes, pero también tengo unos Exacto, derechos. O sea, porque como yo me mueva, incido en la sociedad. Claro. Entonces, imagínense que si todas las personas que fueran en transporte público o fuéramos en bicicleta decidiéramos movernos solo en carro y en moto, no hubiera por dónde moverse. No cabemos. Porque esa persona que se mueve en carro está ocupando más espacio que la que se mueve en transporte público. Entonces no se trata de satanizar. Estoy de acuerdo, todos podríamos elegir el medio de transporte, pero en una ciudad que tiene un alcance y un sistema construido, un espacio que ya está restringido, es muy difícil generar esa expansión. Debemos equilibrar esa ecuación de en qué movernos para poder tener una ciudad sostenible, o si no, no vamos a poder salir. Claro, de acuerdo. Teniendo en cuenta también una cosa, Medellín tiene mucho menos espacio, posibilidad de espacio que Bogotá. Y hay un tema de salud pública. El aire del Valle de Aburrá quedó ahí atrapado en el valle. La sabana se limpia mucho más fácil no estoy cuestionando Medellín ni mucho, si son no, es una realidad, es la realidad geográfica del terreno. Y completamente de acuerdo contigo, Carlos, ya voy con Cesbi y Juan Gabriel, completamente de acuerdo contigo.
no necesariamente lo que funciona en otras latitudes tiene que funcionar acá. ¿Sí? Las particularidades, o sea, el tema de las motos, porcentualmente, cantidad de población versus motos nuevas que llegan todos los días a las vías, Colombia le gana al mercado de Brasil y el de México, Sí, es impresionante. que es en unidades 3 y 4 veces más grande que el de acá. Colombia está hoy en el top 10 de venta de motocicletas en el mundo. En el mundo. Imagínense. Latinoamérica, Brasil, México, Colombia, son los 3 países que están en ese top 10. Pero cuando tú lo llevas a valor poblacional, divides número de motos versus población, Colombia es el 4.º país en el mundo. Cuarto, estamos de cuartos en el mundo, solamente superado por algunos países A nivel asiáticos. poblacional. Vietnam. Claro, cuando tú vendes 1.125.000 motos el año pasado, dividido 50 millones de habitantes, cuartos en el mundo. Le meto un datico más. En horario hábil hice el ejercicio. 1.154.000 motos se vendieron el año pasado en Colombia. En horarios laborales, horarios de oficina, el año pasado en Colombia se vendió una moto cada 7 segundos. Tal cual. Un número impresionante. Una moto cada 7 segundos. Impresionantes esos números. Cesbi, Juan Gabriel, Bueno, Quiroga. Ricardo, Para no volver a olvidar de tu apellido. yo creo que esto es de oferta y demanda. Entre más oferta, pues evidentemente vamos a tener y necesitar una infraestructura mucho más especializada. Ahorita el tema de las electrolineras es una limitante y es una problemática en todo lo que tiene que ver con movilidad Por dos eléctrica. cosas, por cantidad y por rapidez de recarga. Así es. Entonces esto hace que sea mucho más lento. Hablábamos de transición y efectivamente esto lo traemos de modelos internacionales que efectivamente nos preocupamos más por vender que por ofrecer un servicio. Y allí tiene que ver esa relación, donde evidentemente carecemos de electrolineras, carecemos de una infraestructura a nivel de recarga de este tipo de vehículos, y es también entender para qué necesito el vehículo. Me voy a movilizar a nivel de ciudad, tengo que hacer grandes trayectorias para realizar grandes desplazamientos en mi vehículo. Entonces, y lo que hablaba Carlos es muy cierto. ¿Para qué lo necesito? ¿Con qué dinero cuento para comprar un vehículo? Y de allí, de esta necesidad, partiendo de esta necesidad, poder tener una elección de compra segura y responsable. Juan Gabriel, este año en los premios vía BYD fue que se ganó el premio, el reconocimiento a movilidad sostenible, ¿no es cierto? Así es. Creo que son 2 años los que lleva BYD con esto. Dos Sí, ¿no es cierto? reconocimientos lleva en este premio. Y también Toyota ha tenido este reconocimiento. Entonces es impulsar también, dependiendo del portafolio de productos que tengamos en nuestro país de estas marcas, pues ver cuál es el impacto positivo en temas de sostenibilidad y movilidad eléctrica. Yo hablaba hace un par de minutos atrás y decía, la tecnología va más rápido que los gobiernos. Y no es un tema exclusivamente de Colombia. No, en el mundo. Totalmente. ¿Tú crees desde CESBI, cómo ven este fenómeno de que, por ejemplo, tuve la fortuna de estar hace poco en el Auto Show de Beijing, de conocer la fábrica de ensamble y producción en Wuhu de Chery, y una de las cosas que más me ha sorprendido es toda la electrónica que había en los carros, pero especialmente cómo los carros vienen cada vez más capacitados para producir ellos mismos energía eléctrica. Son mucho más eficientes en la regeneración, energía cinética, la térmica de fricción de los frenos, una cantidad de cosas que tú parpadeas y inmediatamente el carro está generando energía eléctrica. ¿La solución viene viajando en los carros más que en los gobiernos? ¿Eso lo ven desde CESBI o cómo lo ven ustedes? Estos son sistemas que en cualquier tipo de movilidad eléctrica vamos a encontrar. El frenado regenerativo es natural de estos vehículos. Cuando yo hago desaceleraciones, frenado, él automáticamente va a regenerar energía y va a cargar las baterías. Pero esto irá muy ligado a una condición de manejo, unos terrenos, una topografía que allí también es en ese sentido donde debemos, ¿para qué necesito el vehículo? Y en función a eso, pues vamos a darle un alcance. Entonces, muy seguramente la tecnología sí irá de la mano con todo este tema de hacer mucho más eficientes los sistemas, hacer mucho más amigables y que tengamos unas disponibilidades de estos vehículos mucho más largas. Juan Gabriel se metió con el a veces peor computador que hay en los carros, que es el piloto. Así Ya, es. Exacto. Nos detona aquí una bomba atómica cuando ya estoy con el tiempo contado. Increíblemente ya pasó 1 hora Sí. en esta charla y obviamente tengo que respetar la agenda de nuestros invitados.
y muy especialmente el tiempo de nuestros televidentes que nos acompañan acá. No los puedo dejar ir. Ya sé que Lina propuso acá que la arepa, que el pan, que los chicharrones y todo eso, y nos fuimos a palo seco, Carlos Andrés. Esto no puede volver a No puede volver a suceder. pasar, no puede volver a pasar. Pero lo que sí tiene que suceder es que aprovechando estos espacios que tenemos aquí en esta energía en movimiento, en este podcast, en esta Rueda Eléctrica Fest de Unicentro, que entre otras quiero invitar a toda la gente a que venga a Unicentro hoy, mañana, el sábado y domingo, hasta el 10 de mayo, ¿no? Hasta el 10 de mayo vamos a estar acá. Hay una serie de marcas que muestran sus productos, muestran su tecnología, muestran soluciones de movilidad comprometidas obviamente con el medio ambiente y todo esto para decirles, no se me pueden ir sin el mensaje clave de cada una de las compañías que ustedes representan. A pesar que ni arepa ni pan, pero le damos la posibilidad a Lina de espacio. Pan de bono, por Dios, lo que faltaba. Lina. No, pues yo creo que, pues primero gracias, yo disfruto mucho estos espacios, entonces qué rica la discusión y el debate. En estos momentos genera mucha fricción que uno le diga a alguien, porque yo lo vivo con mi familia todo el tiempo, yo soy usuaria de la bicicleta y del transporte público, la mayoría del tiempo. Y hablo con ellos y pues claro, todos se compraron el último BYD, el último carro. Genera mucha fricción que uno le diga a alguien, venga, trate de al menos un día a la semana moverse diferente. ¿Cuándo fue la última vez que usted se movió en algo diferente? No vamos a entrar en ese debate. Decidan moverse como quieran, pero el medio de transporte que elijan, sean conscientes de lo que eso implica para usted como individuo y para la sociedad. Muévase en un carro, en una moto, pero muévase despacio, a la velocidad adecuada, porque si usted se mueve rápido en una ciudad construida donde hay mucha gente, estamos hablando del contexto urbano, no estamos hablando del contexto rural, es posible que de la forma en que usted se mueve termine en un incidente. Entonces, como ser muy conscientes de que para desplazarnos hay que invertir tiempo. Entonces, como planifique el viaje, salga con tiempo, vaya bien, vaya consciente del entorno, no se pegue el celular cuando vaya manejando o cuando vaya en la moto y respete el entorno. No sé, en Bogotá, yo estoy feliz viviendo acá en Bogotá, yo soy de Medellín, pero traten de cruzar una vía caminando, una calle caminando y se dan cuenta que la velocidad ha incrementado. Entonces, como sí, muévanse como quieran, pero sepan que su decisión de cómo moverse y la velocidad a la que van tiene un impacto en la sociedad. Lina, en estos días mi esposa me dijo, mira que leí algo en una red social, alguna cosa que me pareció muy interesante. Dice que anda corriendo a toda hora, que tal, anda de carreras y todas esas cosas, es pobre. Eso lo vimos, sí, en un estudio. Y me puse a pensar y dije, ¿sabes qué? Tienes toda la razón. Tienes toda la razón, porque si no eres capaz de administrar tiempos, no eres capaz de administrar ninguna otra riqueza, ningún otro recurso. ¿En dónde podemos seguir a Despacio? Despacio.org en nuestra página web, también estamos en Instagram, en LinkedIn y en X. Es paisa, vive en Bogotá, ¿sí? Pero nos habló de pan y de pan de bono. ¿En dónde está la conexión? ¿En dónde está la conexión con Cali? El pan en Bogotá, el pan, no el pan, el pan. Ah, pan, yo te entendí, pan. La panadería de Bogotá es deliciosa. Delicioso. Pero amo la arepa. Juan Gabriel. Bueno, yo creo que el mensaje aquí claro es, la tecnología va cambiando. Hablamos de tendencias y todo es una tendencia, va cambiando. La tecnología, la movilidad, pero yo creo que lo más importante allí es que la persona también vaya culturizando esos temas de seguridad vial. Nosotros como CESBI Colombia también fomentamos una cultura de seguridad vial y es que desde esos cambios, desde esos sistemas que encontramos sistemas ADAS que ya nos ayudan a que el vehículo casi que tenga un entorno seguro, pero también la persona debe concientizarse que desde la conducción al ejercicio de conducir, pues es la persona que lleva ese mando, quien tiene el poder de tomar acciones y decisiones que me ayudan a mitigar y a reducir esa accidentalidad y esos siniestros viales. Entonces, desde CESBI Colombia yo creo que ese es el mensaje más importante que queremos transmitir el día de hoy en este espacio. ¿Cuándo es el próximo Crash Test para que nos inviten? Bueno, nuestro próximo Crash Test, estamos hablando que finales de mayo vamos a realizar nuestro próximo Crash Test. En esta oportunidad Hyundai Tucson va a ser
un vehículo electrificado, un vehículo híbrido que vamos a realizar este ejercicio. Entonces, cordialmente invitados para que nos acompañen en este ejercicio. ¿En dónde seguimos a CESBI? CESBI, www.cesbicolombia.com o revista Autocrash es nuestros canales de divulgación. Fantástico. Saludos a William. Vale, muchas gracias, Ricardo. Carlos Andrés, desde Asopartes, el mensaje. Pues vea, yo creo que son como tres. Primero empezar, no dejen de venir a Refes, Centro Comercial Unicentro, vengan y vean la oferta, vengan y vean lo que hay, lo que el mercado está ofreciendo. Segundo, para comprar y comprar bien, pues miren los premios VIA. Sí, total. ¿Cuál es la mejor oferta? ¿Cuál es la más segura? ¿Cuál es la más económica? Porque usted puede comprar un carro, una moto, una bicicleta, pero si enseguida no tiene los repuestos, si son costosos o si están escasos o si no los encuentra, pues lastimosamente su inversión pues puede haber sido una mala inversión. Y lo tercero, pues por supuesto desde Asopartes, invitarlos a que nos sigan en nuestra página web, claro, www.asopartes.com, o en las redes sociales, Asopartes.nal, Asopartes Nacional. Y pues nada diferente de compre bien y compre legal. Y a todos nuestros empresarios, venda bien y venda legal. Comprar bien, comprar legal, comprar en los canales oficiales puede salvar vidas en Colombia y puede, ¿por qué no?, ayudarle a cuidar su patrimonio. Muchísimas gracias. Gracias, Lina Marcela López, directora ejecutiva de Despacio, de la Fundación Despacio. A José Gabriel Quiroga, director, Juan Gabriel Quiroga, director de investigación de CESBI, y Carlos Andrés Pineda, el presidente de Asoparte. Gracias también a todos ustedes por acompañarnos en este podcast y obviamente les extendemos la invitación muy cordial para que vengan a Unicentro de aquí hasta el próximo día, hasta el próximo domingo, exhibición de tecnologías, de posibilidades de movilidad, en esta Rueda Eléctrica Fest, que es la energía sobre ruedas que hoy por hoy es lo que nos mueve a tomar decisiones mucho más serias y comprometidas con el medio ambiente, con nuestra seguridad y con una movilidad sostenible. Gracias, este podcast va a continuar, vienen muchos más invitados, vienen muchos más presentadores y será un gusto poder contar con la compañía de todos ustedes. Feliz tarde. Gracias.